todo esto que dijo el abogado, que además es experto en derecho procesal, y pues si alguien sabe de esto, pues es justamente el 2.0 de Cocinando la Noticia. Augusto, otra cosa que te quiero preguntar. Bueno, antes voy a comentar esto de Meréndez Sandoval. ¿Ves que Ricky Riquín Canallín en su video histriónico, en donde le dice a López Obrador que no le tiene miedo, pero que se exiliará con todo el dolor de su corazón? También menciona Irmeréndida Sandoval, dice las casas de Irmeréndida, los videos de los hermanos de López Obrador, etcétera, etcétera. Y ella ya le respondió, Ricardo Anaya demuestra una increíble bajeza moral al repartir las mentiras de Loret sobre una servidora con el fin de evitar su responsabilidad. Mi trayectoria pública ha sido una línea recta de absoluta pulcritud y de servicio a la patria. Desde la Secretaría de la Función Pública, inhabilité a Lozoya y di pasos contundentes contra la impunidad. Todo ello rinde frutos y enoja a muchos personeros del viejo régimen. Es un orgullo que un sujeto tan deleznable como Anaya me ataque. Ha sido un honor servir a mi patria y jamás seremos iguales. Y ya después saca otro tema de es un verdadero honor que el gran historiador Pedro me incluya en la dedicatoria de su formidable libro que desmitifica la idea de la conquista, bla, 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 bla. Te quiero preguntar dos cosas de lo mismo que nos comentaste. Antes le agradezco a Miguel Ángel Díaz, que dice gracias a Augusto y la maestra y a moderadores. Muchas gracias nuevamente, mi querido Miguel. Mencionas que tal vez está haciendo tiempo Ricky Riquín Canallín para que proscriban algunas de las cosas de las que lo imputan. Pero si hay celeridad, que por cierto, estuvimos buscando en la misma página de la Fiscalía y estuvimos buscando en la cuenta oficial de Twitter y de Facebook de la Fiscalía, y yo no he encontrado nada sobre lo que se ha estado diciendo de que tienen el expediente de Ricky Riquín Canallín, o de hecho hoy se está también hablando ya en Twitter de una noticia de que incluso ya hay un expediente y una orden contra Enrique Peña Nieto y contra Luis Videgaray. Sin embargo, al revisar, pues no aparece nada. Incluso si aquí le damos a documentos, mira, si te fijas, no mencionan a un Salvador C., pero no mencionan nada más. Y en Twitter, en su cuenta oficial, tampoco ha publicado nada, como cuando se refirieron a Samuel G. o a Ildefonso G. o a todos estos, todos los G, C, A, B, C, D, E. Y bueno, en ese contexto te quiero preguntar si, o sea, ¿qué falta para que si no se presentara en este momento, el jueves, qué falta para que emitan una ficha roja, como por ejemplo contra Toledo, contra Mauricio Toledo, que por cierto, hoy Adela Micha cometió una pifia que seguramente te percataste, ¿no? Le decía por ahí a Rafita Herrera, gracias Rafita, me acabas de dar la burrada de la semana, o sea, no la critiques, dame más material. No, mira, la verdad es que lo que falta es que sea jueves, simple y sencillamente, porque tú recordarás, hace algunos ayeres, había una figura jurídica que era el arraigo domiciliario, en donde no te llevaban como tal a la cárcel, sino que la fiscalía, o en ese caso la procuraduría, te enviaba a un hotel no muy bonito, porque pues ya sabes que preferían gastar en otras tarugadas, y en el tiempo en el que se llevaba cierta investigación, pues ahí te tenían preso. Era una forma de estar preso. Entra el nuevo sistema de justicia penal que tenía como objetivo encarcelar el menor número de personas posibles, pero que simple y sencillamente no ha funcionado como tal. El problema está en que estos políticos tienen un capital importante de dinero y propiedades en el extranjero, lo que los hace potencialmente prófugos. ¿Por qué manejo este ejemplo? La oposición, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos,
Ahorita se ha enfocado mucho en decir que Chayito Robles es inocente, que a Chayito la deberían de dejar libre, que se vulneró su proceso, su debido proceso. El problema con Rosario Robles fue que no había un domicilio fijo y que ella no lo declaró, o era Coyoacán o Reforma 222, pero también sus constantes salidas del país. Entonces, si bien es cierto, el delito por el que se le procesa a Rosario Robles no ameritaba pena privativa de libertad, y esto no me voy a cansar de decirlo, es cierto, la decisión del juez está fundamentada en que la señora Rosario Robles podía evadir la acción de la justicia. La oposición se enfoca en que Rosario Robles fue por propia voluntad al penal a conocer su situación legal. En este caso, sí, efectivamente. Pero si Rosario Robles le dice, ¿sabes qué? Te van a detener en 3 días, en 2 Rosario Robles se va. ¿Qué fue lo que sucedió con Laura Bozzo, por ejemplo? O sea, sí me explico en este sentido. Lo mismo sucedió con Jorge Luis Lavalle Mauri. Y sobre todo nosotros que lo conocemos como campechano. Al señor se le vincula también con estos actos de soborno de Odebrecht y el señor constantemente salía de Campeche, salía de México, no tenía un domicilio fijo. Para que veas que tener muchas propiedades, bienes raíces, porque estos no tienen otras propiedades, o sea, estos son como el nopal, cada vez que los investigas le salen más propiedades. Al tener tantas propiedades, al no tener un domicilio fijo, les puede ser contraproducente porque, bueno, ¿en dónde te localizo? Entonces, utilizando esa lógica, el juez puede solicitar la prisión preventiva, aunque no sea un delito considerado como grave. Los delitos graves son aquellos en los que por su simple naturaleza, el presunto delincuente va a llevar el proceso previo a la investigación, bueno, o el proceso de investigación previo al dictado de sentencia en un centro penitenciario. ¿Por qué? Por la delicadeza del delito. Obviamente, una persona acusada por homicidio no vas a dejarla libre en el tiempo en el que se confirma si cometió o no dicho delito. Entonces, esta cuestión, te digo, ha sido pues una cuestión muy cuestionada, valga la redundancia, en el nuevo sistema de justicia penal, que ya de nuevo no tiene mucho, pero bueno, ¿por qué? Porque se habla, y es, te digo, la carta de la oposición, que por qué los detienen si no son delitos graves. Pues la respuesta es muy sencilla. Ricardo Anaya ha demostrado que tiene un domicilio en Atlanta, que constantemente va a Estados Unidos, va a Canadá, y por ende, ante esa situación, es muy probable que sea prófugo de la justicia. Ahora, ¿qué se necesita para que Ricardo Anaya pues sea como Tino de Parchís con su ficha roja? Pues que no se presente. Que no se presente si es que realmente existe esa orden de presentación. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre orden de aprehensión y una orden de presentación. En la orden de presentación, al presunto delincuente se le van a leer los hechos que se le están imputando. Y ahí el juez puede determinar si es necesario que el presunto delincuente sea detenido, porque si no puede evadir la acción de la justicia, o puede seguir su proceso en libertad. Es libre albedrío de juez. Estos panistas, pues creen que los jueces están al servicio del presidente cuando hemos visto que es todo lo contrario, que el Poder Judicial está más afín a gente como Diego Fernández de Ceballos,
Lozano Gracia, Fernando Gómez Mont y todos esos abogados rimbombantes, Lechuga, etcétera, etcétera, que formaban parte de los bufetes jurídicos que eran afines al salinismo, al cedillismo, al foxismo, etcétera. ¿Quiénes son hoy los que apoyan a Naya? Los cartuchos quemados del PAN. Santiago Krill, la chachalaca bigotona Toloachada, hasta el mismo Felipe El Borolas Calderón con el que se peleó, sale apoyando a Naya. Entonces, pues sí es una cuestión que hay que analizar muy a detalle. Muy a detalle. ¿Por qué? Porque la situación de Ricardo Anaya es bastante delicada, pero hay una cuestión que hay que tomar muy en cuenta. Supo mover muy bien sus fichas en un aspecto. El caso Odebrecht, y lo decíamos en la clase anterior, mi querido profe, el manejar el dinero en efectivo fue una estrategia muy inteligente de la oposición, ¿eh? Y ojo que, como dice el presidente, hay veces que vanagloriamos la corrupción. Es que, jurídicamente hablando, tenemos que decir que fue una estrategia inteligente, porque como tu SAT, como unidad de inteligencia financiera, detectas movimientos en una cuenta bancaria a la que nunca llegó ese dinero porque te lo dieron en efectivo. Entonces, es muy complicado comprobar o corroborar cierta acción, a menos de que haya una confesión o que de plano haya muchas pruebas que ofrezcan los testigos. En este caso, no solamente testigos de vista, sino de oídas y otro tipo de testigos, y esperar la determinación del juez. Oye, y en este caso que Lozoya tendía a grabarlos, en este caso que Lozoya tendía pues también a recibir, porque lo que sí hay es que en 15 entregas ponían ellos que habían, o sea, firmaban algo de recibido. Esos papelito puede contar como evidencia y los videos pueden contar como evidencia. Evidencia, pero las pruebas, los videos, las fotografías, en materia jurídica no tienen el peso que nosotros creeríamos. En materia jurídica, las fotos, videos, son las pruebas que menor peso específico tienen, que menor valor tienen. ¿Por qué? Porque pueden ser manipulados por un tercero, por cualquier persona. O sea, una persona que sea muy buena en edición de video puede manipular un video cañón. O sea, puede hacer lo que quiera. En cuestión jurídica, en cuestión de pruebas, la prueba reina, por así decirlo, la prueba contra la que no se puede hacer nada, es la prueba confesional, que es muy rara la vez que se dé la prueba confesional. A menos de que un presunto delincuente, y manejo ese término porque hasta que no se demuestre lo contrario no puede ser considerado como delincuente, a menos de que un presunto delincuente confieses, sí, me robé tanto dinero, o sí maté a fulano, o sí hice tal cosa, pues esa es la prueba máxima. Después vienen las pruebas testimoniales, luego las pruebas documentales, que se dividen en dos, públicas y privadas, documentales públicas, actas de nacimiento, actas de defunción, o sea, cualquiera que puedes tener acceso a través del Estado, documentales privadas, que son pagarés, cheques, etcétera, que solamente se pueden dar entre dos individuos con la celebración de la voluntad de ambas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de último están precisamente los videos y las fotos, porque te digo, pueden ser manipulables. Dejan mucho, a lo mejor algunas veces, inclusive las grabaciones en audio, se pueden llegar a entender como una cuestión de manipulación, porque ahorita los adelantos tecnológicos así lo prestan, así lo demuestran. Te voy a poner un ejemplo muy práctico Sí. que nosotros manejábamos mucho cuando había las famosas causales de divorcio. Llegaban con nosotros y nos decían, me quiero divorciar porque mi esposa me es infiel, cometió adulterio. Y le digo, ¿cómo lo sabes? Es que mi esposa la vieron saliendo pues de un 5 letras y sí, pero
una persona, y yo así, ok, pero el criterio del juez es, ¿cómo? ¿Tú eres la cama donde se acostó tu esposa con esa persona? No, entonces no te consta que hubo una relación carnal, que es lo que que es lo que comprueba el adulterio. La única forma para demostrar el adulterio era que la esposa hubiese tenido un hijo de la otra persona, o sea, es muy complicado. Entonces, en este caso, pues también las pruebas que se pueden llegar a ofrecer en el caso de Ricardo Anaya tienen que ser pruebas muy concisas y sobre todo, ahí se tiene que prevalecer las documentales privadas, que creo que van a ser las más importantes, y ahí Emilio Lozoya sabrá si tiene todas estas, que hay que también destacar que Emilio Lozoya también es abogado y por ahí debe de tener pues alguna que otra estrategia para involucrar a más gente. Además que Jorge Luis Lavalle Mauri, igual yo creo que quiere buscar la manera de salir de la cárcel y pues en una de esas, contrario a lo que pasa con Rosario Robles, se vuelven testigo colaborador para que se aminore la pena y que caiga Ricardo Anaya, que sí, efectivamente, puede llegar a ser, si bien no creo que un rival incómodo, porque te digo, no tiene el apoyo del panismo, sí puede llegar a ser una imagen que la oposición tome como bandera, porque no hay hoy una imagen real de la oposición. La oposición, ¿a quién tiene hoy dentro de sus líderes, por así decirlo? No lo hay. O sea, te pones a pensar y así como tal un líder que tenga el arrastre, que tenga la aceptación de la gente, no lo hay. O sea, ni los influencers, que en su momento podrías haber dicho tenían mucha presencia, como Chumel, como Cayo, pues tienen sus grupitos en el área Guanabí de México, pero nada más. O sea, no tienen no tienen esa confianza de la gente que podría ser representada del PRI o del PAN. Alito Moreno no tiene esa expertise, no tiene esa forma de hablar, a lo mejor, le falta mucho en ese aspecto. Reptilio Zambrano, pues tampoco, o sea, no le vemos ni por dónde. Y no, es que la neta, sí, es que sí se parece. Y Bubulín Cortés tampoco, o sea, a ninguno de ellos los vemos como un líder. Entonces Anaya tiene muy buena oratoria y de ahí se quiere colgar. Todavía el presidente se burló de Gilberto Lozano porque está convocando y necesitamos líderes en Tabasco, en Campeche, porque nadie les crea sus movimientos. Así que imagínate qué tan desesperados están que a nadie se quiere poner la bandera, te digo, de el nuevo Madero, el nuevo Juárez, el nuevo Vasconcelos, el nuevo Flores Magón, el nuevo Nelson Mandela. O sea, con que lo compares con alguien ajeno a Chicken Little porque es el que mejor le queda, ya para nadie es ganancia. Entonces, siendo sinceros, ¿tú no crees que le vayan a echar guante a Ricky Riquín Canallín? Es decir, que así como boxeaban una perilla de box en las elecciones, ¿crees que la pueda librar? Creo que muy probablemente sí lo van a meter un ratito a la cárcel. No creo que sean los 30 años como él dice. Probablemente sean unos 3 años, 2 años y medio, en lo que se lleva a cabo una investigación. Ahorita veía que ya andaban diciendo, no, es que Santiago Nieto lo quieren cubrir porque es de Querétaro. No creo que vaya por ahí. O sea, sinceramente no creo que vaya por ahí porque realmente Santiago Nieto ha demostrado pues mucho compromiso con la 4T, pero a fin de cuentas, yo creo que a Ricardo Anaya le quedó grande el paquete. Él dijo, voy a ir a más de 1,000 municipios y todavía lo siguen buscando porque se quedó debiendo 2 cartones de caguamas para hacer el video de las caguamas. Y de ahí en fuera, cuando volvió a hacer videos, pues ya hasta con el cabello de color diferente. Según yo, Ricardo Anaya era güero y me salió con el pelo castaño. O sea, dices, cabrón, sí, sí estuvo cañón su cambio, ¿no? Y sinceramente hoy yo creo que Ricardo Anaya sí
sí puede ser vinculado a proceso si no acude, que muchos dicen, no, es que no acuda porque va a pasar como con Rosario Robles, pero yo creo que va a ser peor, yo creo que va a ser peor que sea fichado con una ficha roja, que sea traído, extraditado y se arme todo un proceso como el de Javier Duarte o, sí, o el de César Duarte. Entonces, pero bueno, ahí queda cada quien a su cada cual. Él dice que es muy valiente, pero como dicen, como decían los de antaño, las personas de antaño, los toros se ven re bonitos detrás de la barrera. Pero a ver, échate al ruedo, esa es otra cosa. Y Anaya no se está echando al ruedo. Y qué contradictorio, ¿no? Que acaba de decir, aquí estoy, Andrés Manuel, doy la cara, pero me exilio. Y entonces tú dices, a ver, pues vas a dar la cara o te vas a exiliar, ¿no? Ujú. ¿Te vas a enfrentar o vas a seguirlo haciendo desde la distancia? Esto, ¿no? Aquí estoy, Andrés Manuel, no te tengo miedo. Tú dices, pues sí se ve que es muy valiente y sí se ve que está listo para enfrentarse a Andrés Manuel. Oye, y por otro lado, si está acusado de cohecho, de peculado, de enriquecimiento ilícito, de asociación delictiva, tiene que ir enfrentándose a ir tumbando cada uno de los delitos que se le imputan, ¿no? Lavado de dinero, o sea, son, como él dice, para que sean 30 años los que le calcula o le suma, pues es que son varias cositas, ¿no? No solamente son una o dos. Yo te hablé hace rato de 3 delitos que podemos encontrar por ahí como lavado de dinero. ¿Por qué? Porque recibió dinero de procedencia, o sea, porque no declaró ese ingreso, no declaró lo que le pasó obviamente o de Marcelo Odebrecht para aprobar la reforma energética, la asociación delictuosa. ¿Por qué? Porque se ¿cómo se llama? Se agandalló, por así decirlo, de su puesto, utilizó su puesto y con un fin ilícito, y el cohecho, que es utilizó los recursos del Estado para cometer delitos. Entonces, sumando esos delitos, por ejemplo, a mí me darían 39 años en pena, no de 30, pero, y en pena mínima serían unos 12 años, o sea, ¿por qué? Porque cada delito tiene una sanción diferente. Y en este caso se haría un concurso de delitos, que es como una acumulación, y en este concurso de delitos, pues obviamente todos tienen una pena. Es, por ejemplo, el caso de Miss Moni, la señora esta del Repsamen, pues obviamente se le imputa el homicidio, el homicidio de cada uno de los menores. Entonces, se le pone una pena por cada uno de las víctimas de esa institución educativa que se cayó en el sismo del 2017. Y así es como un poquito, como podemos explicar a grosso modo cómo funciona cuando se te impone o cuando se te señala, imputa una pena, para que quede así como que de la manera más clara. Oye, Augusto, y entonces, por ejemplo, hoy que se está hablando de que van por Luis Videgaray, de que van por Peña Nieto, de que van también pues, por los otros exdiputados, en este caso por Pancho Domínguez, que ya nomás le falta un mes para terminar de ser gobernador de Querétaro, y a cabeza de narco, digo, a cabeza de vaca. ¿Crees que también en algún momento les hagan pues que les giren pues una orden, o ellos sí, en el caso de cabeza de vaca, va a alcanzar a librarla porque está sucediendo en tiempos en donde ya proscribió por el tiempo? Pues mira, yo creo que hay mucha presión en la fiscalía. Yo creo que puede llegar a proceder el de cabeza de vaca, a lo mejor no como gobernador, porque recordemos que cabeza de vaca el próximo año ya pues se va, igual que otros tantos señalados, pero por ejemplo, me viene Carlos Joaquín aquí en Quintana Roo, así que cabeza de vaca, pues ya de una u otra manera perdería el fuero. De Pancho Domínguez no lo creo. Te voy a decir por qué. Si bien es cierto, Pancho Domínguez fue senador
en ese periodo en donde se aprobó la reforma energética, pues ellos llegaron a un proceso hasta final de 2018. En este caso, tanto Cabeza de Vaca como Francisco Domínguez llegaron al final del sexenio y por ende, pues todavía, pues tuvieron fuero más tiempo y obviamente en este caso sería más importante checar hasta dónde o hasta cuánto tiempo se siguió prolongando el recibo de sobornos, porque no solamente estamos hablando de 2013 o 2014, si durante el tiempo que fueron senadores recibieron sobornos 2015, 2016, 2017, 2018, pues en ese caso sí sería importante que se analizara la prescripción del delito. Pero he escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar cosas buenas de Francisco Domínguez. Entonces, por ahí yo creo que tendrían cierta consideración el Estado para iniciar un proceso directo contra Francisco Domínguez. Es más, yo lo vería más como un testigo colaborador. ¿Por qué? Porque tanto Querétaro como Tlaxcala son los únicos estados que no tienen o que no incrementaron deuda, que liquidaron su deuda. Entonces, yo creo que eso lo ve bien el presidente, a grado tal que con un dinero que va a venir del Fondo Monetario Internacional, él piensa pagar casi 12,000 millones de pesos en deuda. Entonces, yo creo que en este sentido, no tanto Pancho Domínguez, pero sí Cabeza de Vaca, yo incluso Carlos Mendoza Davis, que también fue senador en ese entonces, y también es señalado de haber recibido sobornos, Rosa Saizpuro. Hay que estar muy al pendiente de lo que suceda, no solamente con Emilio Lozoya, sino que también con Jorge Luis Lavalle, que ahí yo creo que va a haber alguna situación importante, sobre todo porque Jorge Luis Lavalle en su momento, pues sí llegó a tener así como que una relación de amor y odio, podemos decirlo, cuando Laida Sansores fue senadora en ese periodo. Entonces, que ambos sean campechanos y que Laida ahorita sea gobernadora y que tenga el acercamiento con el presidente, puede hacer que Jorge Luis Lavalle pues suelte la sopa. Y de esta manera se hundan los verdaderos opositores a la 4T, como Cabeza de Vaca, que fueron los que promovieron la alianza federalista, el famoso bloque del noroeste con Nuevo León y con Coahuila. Entonces yo creo que va más por ahí que por ir en contra de Francisco Domínguez. Pues definitivamente es como un ajedrez, ¿no? Una especie pues de ida y vuelta, porque hay quienes dicen que esta imagen, por ejemplo, de Ricky Canallín, que es una especie como de intento, bueno, de hecho lo dice él mismo, que era una especie como de intento de distraer la atención para no ir por los verdaderos delincuentes. Esto de, ¿le van a creer a un traidor corrupto confeso como Lozoya o a un traidor corrupto y persinado como yo? Pero dicen que intentan desviar la atención con este pececillo para no ir por los grandotes. Y en ese contexto, me parece que ya como lo pones con esta claridad, pues no alcanzaría de todos modos penas tan grandes, no tan graves, no penas tan severas. O al menos lo harían devolver lo que se ha llevado, ¿no? Yo creo que se van a ir más por eso. O sea, el presidente ha sido muy enfático en ese sentido. No ser un presidente inquisitorio, sino más un presidente que busque la cuestión de devolverle al pueblo lo robado. De hecho, ya ves que está así estaba estas famosas subastas, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Creo que está más enfocado en eso. Y la verdad creo que es lo más viable. Y me van a decir, oye, estás loco, que se hundan en la cárcel estos desgraciados. Mira, no es no es tan bueno que se hundan en la cárcel, porque a fin de cuentas los vamos a tener que seguir manteniendo nosotros, porque a cada preso lo mantenemos nosotros de nuestros impuestos. Entonces, ¿quieren seguir manteniendo a un Ricardo Anaya
quiere seguir manteniendo a un Emilio Lozoya, lo más idóneo sería que le quites lo que se robó. Es donde más les duele, en el asqueroso dinero, como dice el presidente. O sea, déjanlos en una casita de Infonavit, de estas de 4x4, o sea, está más chica que un ring de lucha libre. O sea, la verdad es que aquí nos damos cuenta que la oposición sí está muy marcada en razón de que les encantaba mantener sus privilegios. Esa oposición de la que estamos hablando es la oposición que no pagaba impuestos, es la oposición que cuando salía de viaje con todos los gastos pagados en hoteles de lujo, aviones de lujo, comidas de lujo, o Así sea, es. ahora que se fueron los tres chiflados a Washington, no creas que fueron en un Viva Aerobús. O sea, lo más seguro es que en American Airlines, primera clase, aunque en su vida hayan estado en una primera clase. No creas que fueron a comer a un restaurante, a un Starbucks allá en Estados Unidos, no, o sea, estos se fueron en grande. ¿Y se fueron con qué? Con el dinero que les da el INE, las prerrogativas de los partidos. Por eso la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los legisladores de Morena a que se reduzca la mitad del presupuesto de los partidos, porque no solamente fueron Alito Lin Main Moreno, no solamente fueron Bulín Cortés, no solamente fue Reptilio Zambrano, sino que, o sea, allá estaba Marianita Gómez del Campo, andaba una comitiva nutrida, porque estos no viajan solos, se llevan hasta el perico. Y no te digo de qué pericos también han de andar por ahí, pero bueno, sí, las cirugías plásticas y todo eso les hacen tanto daño. Pero bueno, imagínate todo esto en desperdicio. ¿Cuándo habías visto tú, mi querido Jesús, a un presidente que en casi 3 años de gobierno haya salido solamente una vez al extranjero? ¿Ves que sí es idéntico? O sea, te lo juro. O sea, ¿cuándo habías visto? Es idéntico. Oye, ahí donde está vestido de guerrero, era cuando andaba del lado de AMLO, ¿no? Ahora que anda Sí. ya con los panistas y con los priistas, ya es el de la izquierda. Sí, no, y el papá Pantuflo es Munra, pero bueno, luego. Discúlpame que te haya interrumpido. Estabas No, diciendo no, algo muy interesante, pero es que sí, ya nos envió a la productora de comparar el face to face de Reptilio con Jesús. no, y es que la gente es así, te juro que nosotros así cuando andamos, igual cuando hacemos la burrada, por ejemplo, me dijeron el otro día, no es que Alito es Lin May, y otros me dijeron que era Carlos Ignacio. O sea, la verdad sí tienen parecidos ahorita con tanta cirugía. Pero te digo, la verdad es que hoy esta oposición, ¿a quién representa? A los intereses de un órgano internacional maiciado, que el presidente todavía hace no más de un mes dijo en el aniversario de José Martí, hay que quitar a esta OEA, que es una OEA que está al servicio de los Estados Unidos y nada más. ¿Qué dijo la OEA cuando mandaron con San Pedro al presidente de Haití? Ah, chale, qué mala onda. Fue todo lo que dijeron. O sea, a grosso modo, ¿eh? ¿Qué dijo la OEA con las represiones de las manifestaciones en Colombia? Nada. Incluso se me hace tan absurdo esta visita de los tres chiflados de la oposición mexicana a la OEA, en el sentido de que recuerda que la OEA envió observadores a la elección de México. Y en la OEA, pues no observó nada. ¿Qué se me hace que pues, se fueron unos a los principales, a las capitales, y pues no observaron nada, porque fue una elección limpia? Porque júralo que si hubieran observado un pequeño detalle, no manches, o sea, el Che Almagro
yo hubiese armado un merequetengue. ¿Y a qué fueron estos güeyes? A presentar una carta de lo que ellos medio observaron, o sea, sin ningún sustento jurídico. Hoy se reunieron con diputados, bueno, con representantes de Estados Unidos, bueno, están haciendo un tour, pues para algo así como desquitar el hueso, pero simple y sencillamente es un tour turístico, mágico musical, al mismísimo estilo de Soplacolas Aureoles. O sea, solamente que estos fueron sin banquito. Esto sí, no les alcanzó el presupuesto para llevar al banquito. Pero de ahí en fuera, no hicieron absolutamente nada diferente. Ah, eso sí, Marco Cortés fue el único que fue a hacer publicidad a su partido porque traía su cubrebocas con el logo del partido. No creo que pues, no le alcanzó para otro, pero nada más. No tenían otro fin estos tipos u otra cuestión útil para estar por ahí en Estados Unidos. Sí, no, definitivamente ayer explicábamos justamente este asunto y veíamos el tema. Ah, mira. Le digo, tiene la misma ceja. Oye, que por cierto, ahora que estamos viendo en pantalla a el sobrino de Lin-May, vamos a ponerle, este, está asustado, ¿no? Por Laida Sansores, está asustado por la casota que tiene de 700 metros cuadrados, que dice que unos compas bien buena gente le ayudaron a construirla, pues porque ya ves que para Campeche hay muy buenos amigos. Y esta denuncia que también le puso la ex secretaria del CEN, del PRI, que lo traen asado y que lo acusan de ser el presidente del partido más corrupto de la historia, que ya es mucho decir, ¿no? ¿Crees que algo fructifique, Augusto? Eso espero. Pero mira, hay un video, mi querido Jesús, sobre este tema que no lo sacamos, obviamente porque hay niños y por cuestiones de políticas de YouTube, pero hay un video en la cuenta de Alito Moreno en donde vino a su casa, bueno, a su mansión a Campeche, y de repente está jugando, andando en bicicleta dentro de la casa, dentro de lo que se ve que era una de las salas de estar de la casa. Imagínate el tamaño de la casita para poder andar en bicicleta. Y ahí se ve que este señor ya está emprendiendo la graciosa huida. Porque recordemos que Alito Moreno, los próximos 3 años, va a tener fuero. Eso va a dificultar el trabajo de Laida Sansores. Alito Moreno, sabedor de que iba a valer chetos su sobrino, porque no tenía ni la preparación académica, ni la preparación en cuestión de debate, y mucho menos en la cuestión de oratoria, y sobre todo no tenía la simpatía de la gente. Alito se tuvo que proteger de una u otra manera y proteger a sus allegados. ¿De qué manera? Por ejemplo, nombra diputado también federal plurinominal, a quien fue muchos años el secretario de gobierno, el subsecretario de gobierno, que cuando empezó el sexenio, bueno, cuando empezó el sexenio de Alito, a este chavo lo nombran representante de pueblos indígenas, director en el estado de Campeche de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, y después ya Alito le da un hueso como secretario de gobierno. Cuando sube el secretario de gobierno, que al secretario de gobierno no le pueden hacer mucho porque ya tiene como 70 años y más, y tomando la cuestión jurídica, pues se puede apegar a la situación de que pues es una persona de edad de cesantía, etcétera, etcétera, etcétera. Y de cierta manera, pues no hay con él un, pues no hay tanta persecución. ¿Qué hace Alito? Pues le echa la mano a su hijo con un perfil académico impresionante, gerente de hotel y asesor jurídico de hotel o sea, el güey ha trabajado 2 años y ya es diputado federal plurinominal, el hijo del gobernador de Campeche, y otro chico de Campeche que igual lo pusieron en reelección
como diputado plurinominal. ¿Cómo te preguntas tú esto, mi querido Jesús, o cómo te explicas esto? Que Campeche solamente tiene 2 diputados de Morena, que fueron electos por votación directa, y 4 diputados del PRI, 4, en vía plurinominal. O sea, como que es algo incongruente. Aún tenemos más priistas que morenistas. Por eso te digo que Alito lo que aseguró en este periodo es precisamente tener fuero para que si se llega a procesar por algo, pues diga, no puedes porque tengo fuero, y se tenga que promover un juicio de desafuero, se tenga que solicitar la intervención de la fiscalía. ¿Por qué? Y yo sé que a lo mejor aquí voy a tocar algunas susceptibilidades y pido perdón antes que lo señale, pero muchos me dicen que, por ejemplo, Lencho Córdoba y Ciro Murayama ya han sido, ya se ha pedido un juicio político en su contra en la Cámara de Diputados por el diputado Fernández Noroña. Y yo les digo que es pura faramaya. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cualquier ciudadano o cualquier diputado puede solicitar el juicio político en contra de X o Y persona ante el Congreso de la Unión, obviamente, si es una investigación de la Fiscalía General de la República, tiene mayor peso específico. Porque si nos vamos al estricto sentido de la norma, la Fiscalía General de la República es el órgano especializado, es el órgano encargado de determinar la comisión o no de un delito, o la supuesta comisión o no de un delito de cualquier persona. Noroña promueve el juicio político, creo que en febrero o marzo, habiendo tenido 3 años anteriores para poder promoverlo, 2 años y medio, y esto lo hace a consecuencia de que lo hacen disculparse, porque acuérdate que se le señalaba por ahí en una cuestión de violencia de género. O sea, para mí que fue una cuestión, me hiciste disculparme, pues ahora te friego yo, ¿no? Entonces, yo creo en este sentido que no es tan real la cuestión del juicio político, no es tan fácil la cuestión del juicio político, y eso lo sabe Alito, y por ende agarra hueso, y por ende es más complicado desaforarlo y procesarlo penalmente. Que si existe alguna investigación en su contra, o si Laida inicia una investigación, es válido y es viable. Y ojo, Alito solamente tiene, pues, sumámosle 2 años de que salió del gobierno y va a ser diputado 5 años. Hay que ver qué delitos no han prescrito una vez que o deje la diputación plurinominal o inclusive lo pueden llegar a desaforar antes, ¿eh? Oye, pues se ofrece y hasta presionan al PRI con eso para que también parte de sus diputados voten por las reformas de Morena, ¿no? Que podría ser una carta, enseñarles a los priistas sus expedientes que se les pueden armar, porque son, híjole, bastante corruptos y a lo mejor los convencen con expediente en mano. Oye, mi querido Augusto, para no quitarte mucho tiempo, que te agradezco de verdad tu generosidad porque ha sido un día muy ajetreado. ¿Qué piensas tú de que los priistas, como el saco de pus, digo, Javier Lozano Alarcón, o la Chiva Loca, que fue exhibido en la mañanera, en donde ponía este videíto diciendo, no te hagas, Ricardo, eres esto, eres aquello, eres un corrupto ladrón? O Clavillazo, el expresidente del PRI, digo, Enrique Ochoa Reza, diciendo, te agarraron con las manos en la masa, eres un corrupto, ta, ta, ta. Y ahora José Antonio Meade, que también, de José Antonio Meade, mira, lo vamos a poner, nada más, nosotros ya lo hemos puesto casi en cada programa desde el domingo, pero quiero que veas esto de José Antonio Meade y ahorita preguntarte qué piensas.
Estamos viendo es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero y que lo cacharon y debe de pagar sus consecuencias. Es un vulgar ladrón. Por supuesto que hay una exigencia para que actúe. No queda absolutamente ninguna duda. Se clavó una lana, lo cacharon y tiene que pagar consecuencias. Estamos viendo. Oye, pues no es Andrés Manuel el que se refería como un vulgar ladrón a Ricky Riquín Canallín, como alguien que se clavaba una lana, y casualmente ahora o están callados, lo que es este MIT, lo que es la chiva loca diciendo no es persecución política en contra de Anaya, o el mismo Enrique Ochoa Rezas también está callado. ¿Qué piensas de esto? O sea, ¿era politiquería barata o algo hay de esto? Porque dicen que cuando el río suena es que agua lleva y estos en particular, pues le hicieron una fama o le hicieron la fama de corrupto a Ricardo Anaya, ¿o crees que sí hay algo? Mira, si llegase a ver algo, José Antonio Meade lo puede saber, porque él era el secretario de Hacienda. O sea, está muy, muy cañón lo de la politiquería. Mira, es que son tan predecibles. Y te voy a poner un caso ya así igual para terminar, porque es muy importante que la gente lo sepa. El PRI siempre se ha caracterizado por robar, pero roban a lo bestia. Y tocando un poquito el tema del AIDA, porque creo que es importante que la gente se dé cuenta de cómo se mueven los hilos del poder. El Tribunal Electoral, como bien sabes, pues ahorita está en este reconteo. ¿Y a quién es a quien más beneficia con esto? Al PRI. ¿Por qué? Si llegase a darse la situación en que el tribunal sí encontrara alguna anomalía en actas, en el conteo, etcétera, no se nombraría al segundo lugar como ganador, sino que tendría que haber una nueva elección. Pero, como se va a acabar el periodo de gobierno, no puede haber una ampliación o no puede permanecer más allá del 14 de septiembre, del 15 de septiembre, el gobernador en turno, que es el suplente de Alito. ¿Qué sucedería? En dado caso de que el tribunal encontrase alguna anomalía, alguna situación contraria a la ley, tendría que sesionar de manera urgente el Congreso, que hoy es mitad Morena, mitad priista, pero muchos de Morena como que no se vendieron al PRI, y tenían que nombrar un gobernador interino que tendría que convocar elecciones en los próximos 6 meses. Ese gobernador obviamente sería emanado del PRI, el que sea. ¿Qué pasaría? Que el presupuesto lo manejaría 6 meses el PRI, o un poquito más, en lo que se hace la elección, se presentan las impugnaciones y se nombra un nuevo gobernador. Entonces, el PRI gobernaría cuando menos un año más, 10 meses. Entonces, a quien más beneficiaría es al PRI, y por eso decimos que el Tribunal Electoral fue movido no tanto por Movimiento Ciudadano, sino por el PRI, para hacerse todavía de un año en el que puedan hacer cochinada y media en los recursos del estado de Campeche y esconder más todo lo que se robó Alito Moreno. O sea, esto, mi querido Jesús, es bien interesante porque así trabaja el PRI. José Antonio Meade era una veleta. Estuvo en el gobierno de Calderón, trabajó con Fox y luego fue priista recalcitrante. Entonces, yo siento que él es uno de las piezas claves en muchos sentidos. Y por eso no se ha iniciado un proceso abierto contra Meade. A pesar de que él fue secretario de Hacienda,
a pesar de que él fue secretario de Desarrollo Social, a pesar de que creo que estuvo en Relaciones Exteriores, y en tantos cargos en los que ha ocupado no se ha iniciado o no se ha vinculado directamente, o como que cuando se toca el tema de MIT, como que algo por ahí como que se vuelve menos voraz, porque pues, a Rosario Robles sí le dieron durísimo en desarrollo social y a MIT no lo han tocado. Es como el caso de Alfredo Pelmazo. Estuvo vinculado con la estafa maestra y lo tienen como gobernador. Así que, pues hoy por hoy, yo creo que es importante esta politiquería, resaltar esta politiquería, que muchas veces parece ser un ataque, pero otras tantas resulta más bien pues taparle el ojo al macho más. Es una actuación bastante digna del premio La Rosa de Guadalupe de estos políticos. Pues definitivamente, mi querido Augusto. Antes de despedirnos, quiero saludar y agradecerle al infame mitotero que manda otro superchat. Dice que no encontraba un área de descanso para su tractomula. Así que saludos, mi querido infame, un abrazote. ¿Culpable o inocente, abogado? ¿Culpable o inocente? Es una palabra, es una pregunta difícil, ¿eh? Nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario, diríamos, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista ciudadano, yo creo que Ricardo Anaya sí tiene ahí en su portafolio uno que otro delito y que pues esperemos pague por este. Si no con cárcel, sí que se devuelva al pueblo lo robado. ¿Y hacia dónde tú crees que apuntan los aires de este maxi proceso de Emilio Lozoya? ¿Es injusto que se le diga tortugers, florero, a el fiscal? ¿O Mira, si va como tortuga? no, la verdad es que la cuestión de Gertz Manero, eh, siento que no se ha metido a fondo a la cuestión de la fiscalía. Dijo el presidente desde un principio, desde 2017, cuando empezó su pre-campaña, que cuando él llegara al gobierno se iba a barrer de arriba para abajo. Desgraciadamente, la fiscalía se convirtió en autónoma, y digo desgraciadamente porque el presidente no tiene injerencia directa en la fiscalía, y es un lugar en donde todavía ves muchos cúmulos de polvo de corrupción desde arriba. A lo mejor no con Alejandro Gertz Manero, pero sí con otros funcionarios de nivel medio. Entonces, la fiscalía está inundada de corrupción. No ha llegado la quimioterapia del cáncer para combatir el cáncer de la corrupción en la fiscalía. Y son esos órganos fiscales, son esos órganos de la fiscalía, esos funcionarios, que hoy por hoy permiten que gente como Ricardo Anaya, como Laura Bozzo, como otros tantos, ¿cómo se llama? Del PT, bueno, el que está en Chile, se me fue el nombre, Toledo, Mauricio Toledo. Toledo. Hoy por hoy esos personajes estén libres. Estas famosas filtraciones. Y no solamente la fiscalía, también es ¿cómo se llama? En el Congreso. Te decía hace rato que a mí me daba mucho de qué pensar, que el día que a Laida Sansores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le dice que va a hacer un reconteo de votos, ese día antes se había filtrado el proyecto de reforma electoral que había hecho Ricardo Monreal, y que el mismo Ricardo Monreal en un video reconoce que se filtró de un grupo de asesores que contrató para hacer este proyecto. Entonces, yo digo aquí, cañón, o sea, ¿para qué estás contratando asesores? Más asesores. ¿Cuánto nos cuestan esos asesores? Y ve las consecuencias de los actos, que tienen que ser órganos en donde haya una secrecía importante hasta que se presente el proyecto. Y obviamente este proyecto no se iba a presentar hoy, no se iba a presentar mañana, porque incluso la oposición, la hoy oposición, no consiguió los votos necesarios dentro del Congreso
para ampliar el periodo o para solicitar otros periodos extraordinarios. Ni para la cuestión de la ley de revocación de mandato, y mucho menos, pues obviamente para la reforma electoral. Entonces, era muy ocioso presentar una reforma electoral cuando tienen en sus manos todavía los magistrados corruptos y los consejeros el destino de las elecciones de estados tan conflictuados como Campeche, como Guerrero, como Michoacán, en donde la oposición tiene intereses bastante marcados, y sobre todo en defender a gente como Alito Moreno, como a Silvano Aureoles y a Héctor Astudillo. Sí. Y no solamente Héctor Astudillo, sino todos los que se beneficiaron del gobierno de Astudillo con playas en Acapulco. Y si no, pregúntale al papá Pantuflo. Oye, mi querido Augusto, por último, mira lo que es la vida, la ironía de la vida. Jorge Luis Lavalle Mauri, único detenido, único, pues que tiene prisión preventiva, en 2018, 15 de junio de 2018, envía esta carta a Luis Felipe Bravo Mena, del Yunque, que era presidente de la Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional, y le decía, no hace mucho, esto, ¿no? Pues que era su casa Acción Nacional, la única casa donde decidió participar en la vida política de su país y bla, 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 bla. Hoy con pesar y lamento veo un partido con un dirigente nacional y candidato a la presidencia que mienten, traicionan y simulan ser una cosa muy diferente a la realidad. También veo una parte de la militancia que ha decidido ver hacia otro lado, o dicho de otra forma, decidieron negar la realidad de todo lo que está pasando bajo el argumento de que el fin justifica los medios y que es más importante ganar la elección sin importar perder el partido. Frase similar que enarboló hace años don Luis Álvarez. Yo tomé la decisión de no perder el partido porque esta derrota no es de las que definen una elección interna, sino se trata de una pérdida de la esencia de los principios y de los cimientos que son los que siempre deben marcar el rumbo. Después de que se aviente todo un rollo, pone al final de cuentas respecto al caso de lavado de dinero por el que señala a Ricardo Anaya, que cada día parece tener más elementos contundentes en su contra. No tengo conocimiento de ninguna investigación en curso que esté realizando esta comisión anticorrupción. Es decir, a grandes rasgos, hace un extrañamiento o un llamado de atención pidiéndole a la Comisión Anticorrupción del PAN una investigación contra Ricardo Anaya por lavado de dinero, y decía pues que cada día parece tener más elementos contundentes en su contra. ¿Por qué son tan cínicos estos cuates? Me refiero ahorita a Damián Cepeda, que sale a decirle a López Obrador, no, usted es perseguidor, autoritario, si en realidad son los mismos prianistas, Lozoya, Meade, ya lo vimos, Enrique Ochoa Reza, la Chiva Loca, el mismo Ernesto Cordero, ya lo vemos ahora con este documento en mano, este mismo señor que le pedía a la Comisión Anticorrupción del PAN que investigaran por lavado de dinero a Ricardo Anaya. Porque ahora le echan el muertito a López Obrador. Gracias, infame y tutero, por el superchat que nos manda. Dice Susana Pérez, vive feliz en el mundo y que nadie te perturbe. Le está cantando las mañanitas a Susana Pérez. Susana Pérez, un fuerte abrazo, feliz cumpleaños. También le agradezco a Miguel Mendoza el superchat que nos manda. Dice, gracias, profe, mi esposa María Mendoza y yo aprendemos mucho con su canal. Muchas gracias, Miguel. Le mando un abrazo a usted y a su esposa. También le mando un abrazote a mi querida Alicia López, que siempre nos apoya. Muchas gracias, mi querida Ali. Adelante, mi querido Augusto. Pues mira, es que era lo que te decíamos desde el principio. Es muy marcado que esto es un verdadero montaje al estilo Carlos Loret de Mola. Porque pues hoy el PAN se ha quedado callado. O sea, el PAN como partido, la oposición como partido, se han quedado callados. Los que han apoyado hoy a Anaya son ciertos actores políticos, pero no involucran a todo su instituto político. En su momento, Alito Moreno dijo, a ver, la fiscalía tiene que declarar si existe o no una investigación en contra de Anaya. Por otro lado, Santiago Krill, por otro lado, Vicente Fox, pero van separados, no juntos. O sea, nunca ves
un comunicado que diga: el Partido Acción Nacional apoya a Ricardo Anaya, a nuestro militante acostado injustamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y está pasando algo muy similar como lo que pasó con Cabeza de Vaca. En su momento, sí hubo un vendaval de apoyo a Cabeza de Vaca y posteriormente lo dejaron ahí. Incluso muchos se deslindan. La famosa Alianza Federalista, dijeron: ¿sabes qué? Ya pues, de lejitos, porque saben que tiene mucha cola que se le pise. Yo, por ejemplo, el otro día revisaba un tuit del Senado, de los senadores panistas, en donde invitaban a la gente de manera, pues, muy cínica, o sea, pues sí, cínica, porque son unos hijos de la fregada, a que la gente no donara absolutamente nada al gobierno de Cuitláhuac García para la gente afectada en Veracruz, o al gobierno federal, que lo hicieran a través de asociaciones civiles. Recordemos que el PAN, mucho tiempo, vivió de asociaciones civiles y lo vive todavía. Y si no, pregúntele a Josefina Vázquez Momia. O sea, así u otra forma más clara de ver la mezquindad de no apoyar si no es con el PAN. Y es que Morena se va a robar las donaciones como lo hicieron en el sismo del 2017. En el sismo del 2017, el PRD era gobierno en la Ciudad de México. El PRI era gobierno federal. Entonces, ¿por qué dices que Morena se robó las donaciones? O sea, ¿quién se robó las casas de campaña que enviaron de Israel, de Canadá? Pues era el gobierno federal. Los de Frena, mano, porque son las que luego andaban volando ahí en el ¿Sí? Zócalo. Sí, y entonces todo eso es parte de este discurso que te digo, pues es más falso que una caída en la Rosa de Guadalupe. O sea, así es como trabaja en la oposición. Hoy quieren hacer a lo mejor una víctima que sea Ricardo Anaya, para que cuando regreses y digas: ay, pobrecito, el que pudo con López Obrador, el que va a ir con migrantes, y voy a ver lo que le van a decir los migrantes en Estados Unidos. O sea, lo van a regresar, pero en fa. Acuérdate que inclusive Ricardo Anaya es tan patético que hay una imagen que es muy famosa, que necesita sus lentes para ver lo que sueña. En aquella vez en Veracruz que hizo su mitote y se acostó a dormir con lentes. Dice: esa chinga, ¿quién se duerme con lentes, no? Pero bueno, solamente pasa en el PAN, para que veas qué tan falsos son. Oye, entonces son Reptilio Zambrano. Reptilio Zambrano, Lini Moreno y Bubulín Cortés. Oye, y también dijiste Josefina Vázquez Momia. Sí. Sí, es que la neta, si tú la ves así como que tiene un expertise ahí medio guanajuatesco, digo. Oye, pues a eso hay que sumarle a Mariana Gómez del Chapo, ¿no? Yo le digo más feo, ¿eh? Yo le digo que es Marranita Gómez del Campo. Sí, como que los cachetes y todo eso, pues sí, como que me recuerda a la pobre Petunia con pelo rizado. Entonces, pues así nosotros siempre le andamos buscando, pues, un poquito de buen humor a la noticia. Pues sí, todo sea con la finalidad de pasar mejor este trago amargo, porque la verdad sí da mucho coraje que esta gente, así como si nada de la nada, se ponga primero a robar la nación, a servirse de la nación. Mira, da mucha rabia cuando después ves pueblos del México profundo sin luz, sin drenaje, todavía en pleno 2021, y que estos canijos se roban el dinero del pueblo, pero así a manos llenas, para seguir beneficiándose de sus propios círculos. Entonces, sí de pronto da lástima, de pronto da pena, pero le afectan mucho a la gente. Y eso es lo que no se vale, y que después se digan inocentes. Dicen por ahí en este meme que Ricardo Anaya, cuando la Interpol lo encuentre, ¿no? Que va a ser ahí. Mi querido Augusto, ¿por qué no te despides, por favor, invitando a la gente a que se suscriban al canal de Cocinando la Noticia y que te sigan en tus demás redes sociales, por favor?
Así es, mi querido profe. Pues bueno, muchísimas gracias por este espacio aquí en tu profe DRI y pues agradecemos a todas las gentes que nos aguantaron pues casi hora y media y pues les invito a que sigan cocinando la noticia en YouTube. Ahí estamos pues con un poquito de humor, un poquito de información. Por lo regular tratamos de sacar de 2 a 3 videos diarios si nuestro chilpayate nos lo permite, porque obviamente ser padres de un niño de 10 meses hoy en día es bastante complicado. Y pues también los invitamos a que nos sigan en Twitter en @gallotal. De vez en cuando sacamos algunos memes por ahí también y subimos los videos. En Instagram, Roldán Augusto, y en Facebook, Cocinando la Noticia con el 2.0. Y ya dijimos que prometemos empezarle a meter también al TikTok para aquellos centennials y millennials que les guste andar en esa red social. Solamente que, pues, nada más tenemos que agarrarle bien el cómo hacer esas cosas, porque sí, la neta, sí está muy cañón para nosotros ya tantas redes sociales. Y bueno, los seguimos invitando a que estén bien informados, a que no se vayan con noticias falsas como las de Adela Micha, que ya encontró a Mauricio Toledo. Pues, sí, obviamente está donde ella dice, ¿no? Está cañón que se mueva, ¿no? Digo, ya el señor ya trabaja de minero, 3 metros bajo tierra, y como las tarugadas igual de por ahí Chumel Torres, hablando que la vacuna Cancino pues caduca a los 6 meses en el cuerpo de uno, pues no, simple y sencillamente esas son las cosas de las que usted no debe caer, en las que usted no debe informarse, y mejor quédense aquí y suscríbanse a los canales, obviamente de su profe de Rey, que me imagino que ya están suscritos, y con su servilleta para más información. Muchas gracias, querido Augusto. Te mando un fuerte abrazo y de verdad, gracias por compartir tan generosamente tus conocimientos con respecto a la situación jurídica que se está viviendo en la política contemporánea. Te mando un abrazo con mucho agradecimiento y bueno, pues ojalá nos puedas seguir acompañando en el inter de lo que resta este mes y del que viene también. ¿Por qué no? Agradeciendo siempre, mi querido Jesús, y vamos a estar al pendiente pues de este conteo de votos. Ahí vamos a estar informando sobre este conteo de votos en Campeche y a ver qué sucede con Laida Sansores, que estamos seguros que va a ganar. Nada más es hacerle el mitote al, ¿cómo se llama? Al candidato naranja, que le digo que tiene ojitos de alcancía, de ranura de alcancía. Para no hacer chistes de otros países, digo que tiene ojitos de ranura de alcancía. Y pues también Alito Moreno, pues porque quiere pues que le cubran las espaldas. Que eso es todavía lo que no se ha operado. Pues te mando un abrazo y muchísimas gracias, Augusto, de verdad. Muy agradable este rato. Hoy Jesús va a soñar con la imagen de Reptilio y Jesús Zambrano. Así lo es, amigo. Abrazote, buenas noches. Gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por este acompañamiento que nos dieron en el Club de los Desvelados. Nuevamente les invito a que se suscriban al canal de Cocinando la Noticia con el 2.0, a que sigan también a Augusto en @gallotal en Twitter y que, por supuesto, también nos apoyen con sus manitas arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe de RI. Ustedes le ponen Tu Profe de RI ahí en Google y inmediatamente, en YouTube o en Google, los va a mandar para acá y ahí ustedes se suscriben en todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos transmitiendo pues en vivo, porque finalmente recuerden ustedes, la meta principal de este canal es poder compartir con ustedes conocimiento de tipo universitario gratuito, con lecturas acompañándonos en PDF y bueno, rebotando la noticia, rebotando los temas de política nacional, pero también de política internacional, de índole jurídico como de índole político, sociológico, económico, cultural. Ahora sí que, pues como lo hacemos en la universidad, nada más que a diferencia de la universidad, en donde cada vez más los estudiantes van a ver qué sale, a sacar un título, aquí vemos el interés de la gente, el interés genuino por aprender. Y justamente eso es lo que nos genera mucho compromiso para darle siempre el análisis de la mejor manera posible. Y como dice mi querido Augusto Tal, Cocinando la Noticia 2.0, además hacerlo también de manera divertida. Pues gracias, mis queridos alumnos digitales. Recuerden, como siempre, antes de despedirnos,
Le voy a mandar un saludo a mi queridísimo Miguel, que nos atendió de maravilla ahí en el Hotel María Isabel en Colima. Cuando vayan de verdad a la ciudad de Colima, es recomendadísimo ese hotel, el Hotel María Isabel. Y si los atiende Miguel, pues por supuesto que les va a ir mucho mejor. Les quiero recordar que a este espacio, toda aquella persona que tenga ganas de aprender, siempre será bienvenida, porque este canal se hizo justamente para ustedes. Les agradezco mucho y que pasen muy, pero muy bonitas noches. Saludos, María Vázquez. Muchas gracias por tu asistencia y participación en esta clase. Es un honor para nosotros ser tus profesores. Antes de irte, no olvides regalarnos un like y revisar que tu suscripción a este canal siga activa. Y arma tu biblioteca digital con la lectura complementaria que dejamos en la descripción de este video. Y si tienes dudas o preguntas de esta clase, puedes dejarlas en la caja de comentarios. Te recuerdo que el contenido de este canal de calidad universitaria es completamente gratuito, pero si es de tu interés y está dentro de tus posibilidades apoyar financieramente a tu profe de RI, toda la información la encontrarás en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima clase para seguir incrementando el nivel de análisis en las redes sociales. ¡Hasta luego! Este es un intento más de escribirte una canción que sea hermosa, como las que hiciera Joan Manuel. Este es un intento más de decirte que te quiero y que eres todo para mí, y decirlo como Juan Gabriel. Y así lo intento y así llevo un par de años reescribiendo y tachando las ideas que no sean dignas de este amor. Y tan solo quisiera que salieran las palabras de Sabina en estos versos, pero no puedo, porque tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide: aprovechate de mí, te doy permiso, ya no soy yo mismo y con frenesí, como los colibríes, pero con frenesí, yo soy un colibrí. Y yo sé que quisieras escuchar en mi canción esa canción que está en tus sueños, parecida a alguna de Álvaro, y que yo contara nuestra historia con la ternura de Natalia o la dulzura de Mercedes. Y yo sé que quisiera que mis manos requintearan mi guitarra con el alma de Atahualpa, para contarte lo bonito que es mi mundo a tu lado y darle gracias a la vida como Violeta. Pero tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide: aprovechate de mí, te doy permiso, y ya no soy yo mismo y con frenesí, como los colibríes, pero con frenesí, yo soy un colibrí.
encantaría ser Drexler o cantor de son jarocho, pa' escribirte como pocos, distinguirme entre los seres, pa' que me mires de frente mientras te canto una décima y al fin notes mi presencia y me abrace tu sonrisa, pa' que seas más que mi amiga y llenarme de tu esencia. Pero tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide